La siguiente capa que estudiaremos para una red neuronal convolucional es la capa de unión, mejor conocida por su nombre en inglés como pooling. Pooling viene de pool, lo traducimos usualmente como alberca, pero significa simple y sencillamente un lugar donde se reúne algo, por ejemplo, un lugar donde se reúne el dinero que están recolectando entre varios, o un lugar donde se reúne mucha agua. Bien, entonces a esta que en español le llamaremos la capa de unión, también vamos a decir que estamos aplicando filtros, aunque a diferencia de los otros que resumían información o trataban de extraer características, en esta ocasión el objetivo de estos filtros es reducir el tamaño de la representación. La idea es que si trabajamos sobre imágenes más pequeñas, entonces vamos a necesitar menos pesos que se estén conectando con la siguiente capa y eso va a requerir menos recursos. Entonces estamos tratando de compactar la representación. Esto, si lo piensan, también va a tener un efecto semejante a cuando estudiábamos los autoencoders, que al tratar de encoger la cantidad de bits con los que contábamos para codificar la información, pues empezaban a extraer características más interesantes en ellos. En este tipo de capas vamos a estar aplicando tres funciones típicas. La primera es la función máximo o max, que lo que hace es tomar el valor más grande entre los valores que se estén considerando. Y lo que vamos a hacer es aplicarla sobre una pequeña área de nuestro volumen de entrada. Otra función es el promedio y lo que va a hacer es literalmente sacar el promedio de esos valores. La tercera función es un caso bastante más curioso. Se le conoce como el promedio de potencias. Y aquí lo que se hace es sumar todos los valores que estamos considerando, pero cada uno de ellos elevado a una potencia p. Y después, en lugar de dividir, lo que se hace es sacar la raíz pésima de ese valor. En la siguiente diapositiva, lo que vemos es el efecto que tiene cada una de estas operaciones. Observamos a la izquierda nuestra imagen original y a la derecha, bueno, no está exactamente en escala, pero estábamos viendo lo que sucede cuando aplicamos la operación max. En esta imagen, lo que vamos a pensar al momento de aplicar un filtro es que estamos tomando cuadritos sobre ella. Por lo general se intenta que no haya superposición entre las diferentes posiciones y de cada uno de estos cuadritos se elige el píxel que tenga el valor más grande. Entonces obtenemos algo como la carita que tenemos aquí del lado derecho. Como se notará, al momento de utilizar Max se van a perder bastantes detalles de la información que teníamos originalmente y como que la suavidad también en la figura original. Entonces observen como cada vez que bueno, también otro efecto obviamente es que se va a encoger el tamaño. Entre más grande sea el filtro, pues de entre todos los píxeles que había debajo de él solamente nos estamos quedando con uno. Entonces también resulta una operación un tanto destructiva. Se está perdiendo información. Una manera de tratar de evitar que se vayan perdiendo tanto fue, bueno, sustituir por el promedio. Experimentalmente se reporta curiosamente que de todos modos utilizar el valor máximo estaba dando mejores resultados. Actualmente, como se ha mencionado, incluso se haya considerado quitar estas capas y más bien utilizar capas convolucionales pero con saltos más grandes, y al parecer eso está dando mejores resultados. Pero bueno, muchas arquitecturas utilizan estas funciones, entonces por eso aquí las presentamos. La tercera, que es el promedio de potencias, es un caso bastante curioso porque al aplicarla, por ejemplo aquí con la potencia 2 sobre nuestra imagen original, pues observen que ya prácticamente se perdió mucha de la información y muchas de las características. Si incrementamos aún más la potencia, la verdad es que ya no se ve gran cosa, pero bueno. De ahí que sea bastante más natural que las dos opciones que se utilizan más sean el máximo y el promedio. En la práctica, bueno, en el de acá teníamos un filtro de 4x4. En la práctica se suelen utilizar valores más pequeños precisamente para no destruir tanto la imagen. Entonces, valores típicos son, si queremos que haya un poco de superposición, que el filtro sea de tamaño 3.
o sea que cubra 3 píxeles horizontalmente, 3 píxeles verticalmente, un cuadro de 9 píxeles, y que los saltos sean de 2 en 2. Entonces ahí sí va a haber un píxel en el que se están superponiendo. La segunda opción, probablemente más popular, es que los filtros sean de tamaño 2, los saltos también de tamaño 2, como en la imagen que se está ilustrando acá abajo. Si hacemos valores más grandes, realmente pierden mucha información. Ya lo veíamos en la carita, simplemente con 4x4. Y mencionábamos que alternativamente se están utilizando capas convolucionales con saltos más grandes para reducir más el número de píxeles que se obtienen a la salida. Aquí vemos gráficamente cómo se aplicaría la operación Max, precisamente con un filtro de tamaño 2 y salto 2. Entonces, de cada 4 píxeles solamente se está tomando el valor más grande. Acá este y de acá el más grande es 202. Solo por completar la ilustración de esta, vamos a ver cómo se calcularon estas imágenes utilizando un cuaderno de Python. Aquí tenemos entonces el notebook y podemos ver el uso de NumPy. Vamos a utilizar en esta ocasión una biblioteca para graficar que se llama Plotly. La verdad es que muestra las gráficas de las matrices bastante rápido. Se configura cómo se va a generar el render. De hecho, esto nos va a producir imágenes de tipo SVG, vectoriales, entonces va a ser muy fácil escalarlas. Utilizamos aquí la lectura de una imagen que ya habíamos producido desde antes y lo mostramos utilizando Plotly Express. Lo siguiente es, bueno, esto realmente al utilizar skimage lo que nos devuelve es un arreglo de NumPy con el que ya podemos trabajar. En las primeras 2 dimensiones vamos a tener los píxeles y la tercera dimensión corresponde a los canales. Entonces coincide perfectamente con la definición que estábamos utilizando para la operación de convolución. Aquí vamos a ver primero nada más un ejemplo numérico. Resulta que también podemos utilizar skimage para aplicar las operaciones de los filtros tipo unión. Entonces aquí, bueno, tenemos por ejemplo un arreglo de 4x4. Si le pedimos que aplique la operación max tomada de NumPy, entonces va a tomar 4 de estos y va a elegir el más grande. Entonces de estos 4, aquí vemos cómo se obtuvo el resultado y tenemos el 200. De estos 4 tenemos el más grande, 119, y lo mismo repite con los otros 2 bloques. Entonces esto coincidiría, por ejemplo, con la imagen que teníamos en la presentación de hace un momento. Ahora vamos a repetir la misma idea, pero con la imagen. Observamos aquí también una diferencia en los parámetros. En este caso pedíamos 2x2. Porque nada más se trataba de un arreglo en 2 dimensiones, entonces bastaba con indicar en el ancho y en el alto sobre cuántos elementos se iba a aplicar la operación max. Y en este otro caso, donde lo aplicamos sobre la imagen, nuestra imagen tiene 3 canales. Ahora, aquí a diferencia de los filtros que utilizamos en convolución, acuérdense que ahí si eran 3 canales, bueno, de hecho, perdón, esta tiene 4 porque tiene transparencia. Entonces, les decía que en los filtros de convolución aquí le hubiéramos pedido que el filtro se aplicara sobre los 4 canales. En el caso del pool, pues a lo mejor no queremos aplastar nuestras 4 dimensiones en una sola. Si eso es lo que queremos, pues lo podemos hacer. Pero si lo que queremos hacer es conservar nuestro número original de canales y solamente reducir el número de píxeles sobre la imagen, lo que podemos hacer es mandar el filtro de 4x4 que les había comentado, pero aplicarlo solamente canal por canal, y de esta manera estamos obteniendo nuestra carita feliz, pero ahora es solamente de 57 por 57 píxeles, cuando la original era de 226 por 226. Entonces, aunque Plotly nos está dibujando una imagen del mismo tamaño, observemos que el número de píxeles que hay en cada uno de los ejes pues es mucho menor, y de aquí que podamos amplificar y notar qué es lo que se está degradando en nuestra imagen.
Luego podemos repetir la misma idea con unión por promedio, es exactamente el mismo código, pero solamente le pasamos como parámetro que lo que deseamos hacer ahora es obtener un promedio. Y vemos el ejemplo también en la parte numérica. Y luego vemos qué es lo que está sucediendo cuando aplicamos exactamente el mismo código, pero con average sobre nuestra carita. En el caso de la unión por potencias, la verdad es que pues es bastante curioso. Tomamos la definición matemática. Aquí vamos a necesitar hacer un poco más de operaciones. Lo primero que vamos a hacer es elevar cada uno de los datos, elemento por elemento, a la potencia que nos interesa. Bueno, aquí le estamos poniendo con una variable, entonces vamos a ponerle aquí la P. Ya que lo elevamos elemento por elemento, entonces ahora sí aplicamos la reducción de bloques con nuestro filtro de 2×2. Aquí no estamos considerando que vaya a haber, que se encimen uno sobre otro. Y una vez que ya se aplicó, y el filtro que vamos a aplicar en este caso es nada más sumar. Entonces, aquí observen que esto es lo que nos está indicando nuestra operación matemática. Solamente estamos sumando las potencias. Y una vez que ya logramos reducir eso a una matriz de 2×2, entonces aplicamos ahora sobre cada uno de estos bloques la operación de sacar la raíz pésima. Y lo que vamos a obtener es algo de este estilo. Entonces observamos que realmente las magnitudes están cambiando bastante. Aquí estábamos en datos del orden de entre 49 y 23 y aquí ya obtuvimos algo tipo 60, ¿no? Entonces eso nos va a provocar precisamente que al momento de tratar de aplicarlo sobre imágenes, no necesariamente nos quedan nuestros valores entre el 0 y 255 que hubiéramos necesitado para conservar sus propiedades. Y bueno, creo que ya no nos queda realmente nada más por decir sobre las operaciones de unión o pooling. Recordemos que a diferencia de las operaciones de promedio o el promedio con potencias, cuando estemos realizando la unión máxima con max pooling, no están participando todos los elementos de la capa anterior en la siguiente, y que nosotros estamos entrenando a nuestra red utilizando la función gradiente. Entonces, ¿qué sucede con el gradiente cuando estamos utilizando el máximo? Bueno, aquí sí vamos a necesitar una pequeña consideración. Bueno, en el caso de unión máxima, al calcular el gradiente, solo se obtiene el gradiente de la componente que tuvo el valor más alto. Es decir, en esa pasada, las otras neuronas no van a participar y no se van a considerar las componentes del gradiente con respecto a los pesos que estaban conectados ahí. El índice del peso que conecta, decíamos, este peso que conecta con el valor más grande se puede guardar desde la ejecución de la alimentación hacia adelante. Vamos detectando quién fue el ganador para que cuando se haga la retropropagación solamente se calcule esa componente. Y eso sería todo lo que necesitamos decir acerca de las capas de unión o pooling.